Buenos días, bienvenidos a esta conferencia virtual del día de hoy. En nombre del Comité Regional de la CIER para Centroamérica y el Caribe, SECACIER, darles la bienvenida, esperando que todos ustedes se encuentren bien y que sus familiares igualmente se encuentren bien desde los diferentes lugares donde se conectan y nos acompañan el día de hoy. Como pudieron ver en el promocional, hoy tenemos una conferencia que sabemos que es de gran interés para la región y es el caso de éxito de emisión de bonos verdes, una exitosa colocación de unos 700 millones de dólares en bonos verdes, la más grande realizada por una empresa de energía renovable en Centroamérica y el Caribe, bueno, la más grande hasta la fecha, marcando el ingreso de la empresa al mercado internacional de capitales con el portafolio privado de energía 100% renovable más grande y diversificado de la región. Quiero presentarles el experto, la persona involucrada de la empresa CMI, quien estará con nosotros acompañándonos y conversando todo lo que fue esta experiencia. Les presento a nuestro invitado del día de hoy. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Sean Porter cuenta con una licenciatura en Ciencia Política y Económica, egresado de Auckland University, y una maestría en Relaciones Internacionales con especialidad en Economía Internacional y Economía del Desarrollo en Latinoamérica, de la Escuela de Política y Estrategia Global de University of California, San Diego. El señor Porter es el director de Desarrollo, Nuevos Negocios y Comercial de la Unidad de Energía de la Agrupación de Negocios Capital de CMI, Corporación Multiinversiones. Para quienes no conocen CMI, es una corporación familiar multinacional latinoamericana que genera inversión, empleo y desarrollo en la región, fundada en Guatemala en 1920. Actualmente emplea a más de 40,000 personas en 15 países en 3 continentes. Actualmente, Sean Porter se encarga de la gestión de actividades de desarrollo de negocios para una cartera de proyectos y adquisiciones potenciales en México, Guatemala, Nicaragua, Panamá, El Salvador, República Dominicana y Costa Rica para la empresa privada de energía renovable más grande de Centroamérica. Dicho esto, ya sí le damos la palabra formalmente a nuestro experto del día de hoy. Bienvenido, Sean. Muchas gracias, Larissa. Un gran gusto estar con ustedes. Voy a ir compartiendo em, la presentación. Mientras Sean va compartiendo la presentación, comentarles a los participantes que luego de que Sean nos comparta toda la información que nos trae el día de hoy, vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. Recuerden que la pueden hacer a través del chat y que igualmente si alguno quisiera interactuar al micrófono, simplemente tiene que solicitarnos la palabra con la herramienta de levantar la mano de la plataforma o colocando en el chat que quisiera interactuar al micrófono y le estaremos cediendo la palabra. Ya sí, Sean, toda tuya la plataforma. Nuevamente bienvenido. Perfecto. Muchísimas gracias, Larissa, y nuevamente muchas gracias por la invitación. Em, me agrada mucho estar aquí hablando con un grupo tan prestigioso como es CACIER, con todos sus miembros. Y también creo que vale la pena destacar de que este esfuerzo, este éxito, tenía muchos miembros, inclusive de CACIER, como parte o socio de esto. O sea, la misión que voy a hablar un poco más adelante no hubiera sido posible si no fueran por los bancos de desarrollo que apoyaron los proyectos en su inicio, las distribuidoras diversas de la región, entidades regionales, eh,
otros bancos, otros desarrolladores, y en fin, es un esfuerzo en parte de la región y de los diferentes componentes y actores del sector. Entonces, sería una omisión muy importante de mi parte no mencionar de que muchos de los miembros, inclusive de esta institución, tuvieron un papel en construir o tener listo un portafolio de energía con buenos compradores, con buenos clientes, etcétera, que pudiera sostener dicha oferta y colocación en los mercados de capital. Voy a hablar un poco sobre CMI para empezar. Creo que muchos aquí conocen a la corporación. Es una corporación familiar, multilatina, de origen centroamericano, guatemalteco, enfocado en generar inversión de impacto en varios tipos de negocios, desde nuestra marca tal vez más conocida, que es Pollo Campero, Pollo Granjero, hasta soluciones energéticas, soluciones financieras, y eso lo hacemos a través de dos agrupaciones. Tenemos una presencia en 15 países y contando, en 3 continentes, y con el mandato de los inversionistas, de la familia, las familias, de enfocarnos en inversiones que hagan impacto en las comunidades en que operamos, en los países en que operamos. Y también de llevar el nombre de Centroamérica a otras fronteras y otras geografías en alto. Un poco de detalle de dónde estamos. Eso sí sería nuestra presencia en todos los negocios en que estamos. Obviamente más adelante voy a entrar con detalle en el portafolio de energía, pero como pueden percibir, que la huella de la corporación está bastante diversificada y amplia. Y creo que es un orgullo nuestro, pero también creo que de la región en sí, de que somos capaces de crear corporaciones, empresas serias, éticas, que pueden ir conquistando nuevas geografías y llevando el nombre de la región a otros continentes inclusive. Ya centrando un poco más en el portafolio de energía que nosotros tenemos, lo cual pues fue el base de la misión de que voy a detallar más adelante. Que eso ha sido un producto de 30 años, de 30 años de ir montando proyectos, adquiriendo proyectos, desarrollando propiamente, ampliando proyectos, que hoy día nos lleva a este portafolio, e inclusive esa familia no está completamente actualizada porque desde ya tenemos algunos otros activos y iniciativas en el grupo. Voy a recorrer rápidamente el mapa. Es nuestra planta más grande y de las plantas más importantes de toda la región. Sería Renace, en el complejo Renace hidroeléctrico en Guatemala, que es de los productores privados o de los productores más grandes en el mercado guatemalteco, que digamos que es nuestro jardín, y también creo que vale la pena mencionar que el mercado más grande, más sofisticado, más desarrollado de la región. Eso es un proyecto compuesto por 4 fases, con la última culminando hace unos años. También tenemos otra planta hidroeléctrica en Guatemala, que es Santa Teresa, de 15 megavatios. Lo que no está mencionado aquí, y que es algo muy cercano a mi corazón porque es parte de mi día a día, también tenemos la comercializadora ION, quien es miembro de Secasier, donde nosotros enfocamos en llevar soluciones energéticas integrales a clientes, tanto clientes dentro de la corporación de CMI como clientes externos. También en Guatemala y otras geografías hemos avanzado bastante con lo que son
proyectos solares encima de techos para atacar demanda, reducir potencia, etcétera, de diferentes industrias. Sobre todo en este momento tenemos aquellos proyectos en Guatemala, El Salvador, pero próximamente en otras geografías, ya más o menos llegando a 5 megas a través de varios proyectos pequeños. En El Salvador, nosotros tenemos un consorcio con AES, que debe ser bien conocido también en estos foros. Ha sido un socio ejemplar para nosotros y juntos hemos podido levantar bastante la penetración de la tecnología solar en ese mercado a través de proyectos muy interesantes en su diseño. Son 10 y ahora 11 proyectos de 10 megas AC cada uno, solares todos, que están instalados en diversos circuitos de distribución en el país con el fin de proveer energía, pero también beneficiar y mejorar las pérdidas que hay en los distintos circuitos. En Honduras tenemos bastante presencia con el activo más grande en ese mercado nuestro, Cerro de Ula, que es también, por cierto, el primer proyecto eólico implementado en Honduras, primero y segundo, porque ahí hubo una ampliación de 126 megas. Son máquinas Siemens Gamesa, y esa planta ya lleva sus 12 años, si no me equivoco. Además de eso, contamos con 3 diferentes centrales solares en el sur del país, que nosotros llamamos los Choluteca, que es Choluteca 1, Choluteca 2 y Pacífico. Pasando a Nicaragua, en Nicaragua tenemos uno de los parques eólicos situados al sur del país, cerca de Rivas, La Virgen, una planta que ya lleva, serían ya 9 años de operación. Es una planta bastante productiva, como varios sabrán que entre el sur de Nicaragua y el norte de Guanacaste, en Costa Rica, contamos con algunos de los mejores factores de planta eólica a nivel mundial, habiendo entregado ciertos años con factor de planta al lado alto del transformador en más de 60. Muchos dirían que no es posible, pero les confirmo que sí. Entonces, Eolo es un proyecto, una planta muy, muy productiva. También tecnología Siemens Gamesa. Pasando hacia el sur, en Costa Rica somos los productores privados más grandes de ese país, donde yo, por cierto, vivo, donde tenemos 150 megavatios, una mezcla entre lo que son los BOOs y BOTs en el mercado costarricense por sus particularidades, incluyendo lo que es el primer parque eólico en toda la historia de Latinoamérica. Aquí Peserl está puesto, nosotros le decimos PESA, es una planta de 23 megas que fue, que culminó su construcción y puesta en marcha en 1996, que ha pasado varias décadas produciendo con factor de planta alto, con disponibilidad muy alto. Es un gran orgullo nuestro contar con esa primera planta eólica en toda Latinoamérica. Lamentablemente, en este momento la planta está apagada por falta de los mecanismos legales de colocar proyectos privados cuyos contratos se han vencido en Costa Rica. Confiamos de que vamos a encontrar la forma de mantener viva esa planta histórica. Y además de eso, tenemos un complejo de 4 BOOs, 4 proyectos de 20 megas que le llamamos Los Alicios, que están distribuidos entre Tilarán y Liberia, Guanacaste, y Orosí, que es un BOT
que nosotros vamos a operar por 20 años y conforme a las reglas del capítulo 2 de la ley que le corresponden en Costa Rica, eso se entrega al ICE como BOT. Y la adquisición más reciente en el portafolio, un proyecto fotovoltaico de 50 megas AC y por si acaso todos los valores aquí están en AC. Si contáramos pico, seríamos más o menos 100 megas más de lo que aparezca ¿sí? Aquí. Y nos anima muchísimo entrar en el mercado dominicano. Es un mercado dinámico que nos gusta bastante, con bastante, digamos, buenas proyecciones en crecimiento, etc. Entonces, en resumen, pueden ver los detalles de las diferentes plantas que nosotros tenemos en la región, lo cual, como mencioné, es la base por lo que vamos a ver más adelante en cuanto a lo que nos trae aquí hoy, la emisión de bono verde que nosotros hicimos hace unos meses. Voy a intentar dejar bastante espacio para preguntas y respuestas en esa sesión, porque creo que lo que puede ser interesante para la audiencia, más bien, son algunos detalles, pero sí voy a pasar por, por varias filminas aquí antes de entrar en esa parte. Además, quiero también destacar algo que Larissa dijo al principio, de que fui una de las personas involucradas en esto, lo cual es cierto. Sin embargo, hubo un ejército de colaboradores nuestros que tuvieron papeles muy importantes en el proceso y no quisiera dejar la impresión de que fue algo de la gerencia o la dirección o inclusive de solo energía, porque fue un esfuerzo desde la unidad de energía hasta los niveles más altos de la corporación y su liderazgo, Semicapital y sus accionistas inclusive, de prepararnos y salir exitosamente. Entonces, y muchos de ellos creo que están aquí conectados y escuchándome. Entonces, también para que ellos entiendan de que eso es un esfuerzo en equipo y yo soy el vocero aquí, pero un simple miembro del equipo más. Voy a seguir. O sea, lo que nosotros hicimos, como mencionó Larissa en el principio, era buscar, o sea, ver la situación de financiamiento que nosotros teníamos para el portafolio que mencioné antes, que era en muchos casos, o si no casi la totalidad de los casos, préstamos de largo plazo de banca de desarrollo, que como igual mencioné, son una parte muy importante de esa historia, que ellos creían en los proyectos, facilitaron los proyectos y nos ayudaron a llegar a la economía de escala y tamaño para hacer que eso fuera una realidad. Entonces es muy lejos de ser una situación en que nosotros estuvimos diciendo, bueno, ya la banca de desarrollo no lo necesitamos, ya vamos a evolucionar a algo más sofisticado, sino es algo que más bien nos facilitó la banca de desarrollo, que nos permitió llegar a ese punto. Entonces, viendo esa ensalada, digamos, de préstamos que nosotros teníamos, que creo que en su momento llegaron a ser como 20 y pico de prestamistas entre todos los proyectos, vimos muchas eficiencias en convertir toda esa deuda Project Finance a una sola deuda que nos permitiera atacar eficiencias operativas. ¿Qué quiero decir con eso? Compartir repuestos, grúas, aspas, cosas que por la estructuración de los paquetes de colateral en los préstamos de Project Finance no era tan fácil, porque todos los activos de cada proyecto están dados en paquetes de seguridad de los prestamistas, y que nos hacía que no podíamos compartir gente, repuestos, etcétera, de una forma tan ágil. Entonces, eso fue una
gran ventaja. Y obviamente, ya con proyectos maduros, operativos, que con buen historial de pago, de deuda, logramos conseguir tasas en su conjunto mejor para el portafolio. Con eso, o sea, nosotros hacemos todo un proceso muy detallado, muy arduo el trabajo en preparación de información para asegurar de que nosotros cumplamos con los requisitos, que tengamos toda la información necesaria para la diligencia, el proceso listo, accesible para los potenciales inversionistas y yo diría que un proceso de varios meses de alistarnos para eso, para después salir a los mercados de capital a decir de esos 700 millones de dólares que nosotros estamos levantando para seguir creciendo, seguir invirtiendo y facilitando en especial 3 o 4 cosas que voy a detallar más adelante, que son pues, los fines de los fondos, digamos. Se hace todo un proceso, nosotros hicimos, yo diría que 200 reuniones durante el curso de una semana realmente, para atender a grupos de inversionistas, inversionistas individuales, también una parte, digamos, grabada en que los que no pudieron agendar citas a través del proceso y nuestros book runners, que en este caso fueron Citi y JP Morgan, pudieron ver y hacer sus ofertas. Después de varios días de esas reuniones, explicaciones de los resultados del negocio en el pasado, porque sí es importante mencionar que en estos procesos uno no puede dar proyecciones, solo se puede dar de resultados reales, contables de los pasados periodos. Entonces hay mucha revisión, muchas preguntas de inversionistas, porque ellos tienen que agarrar la información del pasado y hacer sus propias proyecciones hacia el futuro para entender la calidad del bono, o sea, de la deuda que están otorgándonos. Entonces, al final de eso, tuvimos ofertas e interés de muchas geografías. Aquí en ese Finmina pueden apreciar la diversidad de ofertas y que como uno puede leer de la diferencia entre indicación y asignación, hubo un interés bastante por encima del monto que nosotros buscábamos. En algún momento creo que el interés o la indicación llegó a ser más de 3.5 mil millones de dólares, o sea, haciendo que fuera más de 5 veces sobrescrito. Y el proceso de determinar cómo agarramos las indicaciones y moverlos a asignación para al final dejar una composición saludable de la colocación, no tener todos con unos solos inversionistas y también hay toda una estrategia de permitir que algunos entren, que probablemente lo que van a terminar haciendo es transando el titular del bono en el pasado. Y muy interesantemente, y yo sé que todavía no he mencionado la tasa, que fue 6.25, que es una buena tasa para la composición de países en que nosotros tenemos activos, hoy día está transando a bastante menos. Entonces, eso quiere decir que hubo un interés a la tasa ofertada, pero con el tiempo hasta el mercado ha visto mejor el crédito de lo que se determinó en ese momento, que fue algo bastante bueno. Igual como eso fue un esfuerzo en equipo a todos niveles de CMI, fue un esfuerzo que también ocupaba la ayuda de diferentes expertos. Ya había mencionado los book runners de Citi y JP Morgan. También contamos con asesoría legal de Clifford Chance a nivel global y mucho apoyo de diferentes firmas de abogados en las diferentes localidades. Y nuestro asesor financiero en este caso fue Rothschild, muy felices
con todos los actores externos que nos apoyaron en este proceso y pues no hay de más mencionar, muy felices con los resultados. Parte de ese proceso de preparación que yo mencioné al principio es sujetarnos a revisión de las agencias de calificación crediticia para que ellos puedan emitir una opinión sobre el creditworthiness del portafolio. Y estuvimos también muy felices con eso porque uno pensaría que como el techo de la calificación para un portafolio así sería el país con el mejor riesgo país o mejor ranking crediticio de la mezcla, y eso logramos. O sea, logramos una nota en línea con la nota de Guatemala, que es la nota más alta de la región en que nosotros estamos. O sea, cabe mencionar de que todavía no estamos en Panamá. Y es una indicación de que llevamos riesgos correspondientes en diferentes países que están tal vez un poco más altos a estar consistente con el mejor país en términos de tasa de descuento, costo de capital en la región que es Guatemala, excluyendo Panamá. La composición del levantamiento de fondos realmente fueron $700 millones en el bono verde y también $300 millones de un crédito sindicado, llevándonos a $1.000 millones levantados por los fines que voy a hablar en una de las siguientes filminas, o la siguiente más bien. ¿Qué es un bono verde? ¿Por qué nosotros podemos hacer eso? ¿Por qué se puede hacer? ¿Y cómo se tiene que utilizar los fondos? Aquí algunos grandes rubros y nosotros interesados en prácticamente todos de estos ejes, que son energía renovable, eficiencia energética, edificios sostenibles y transporte limpio. Como nuestro portafolio es 100% renovable y eso es el plan y mandato que nosotros tenemos hacia el futuro, fue una decisión obvia buscar esa calificación, aunque sí genera bastante más tarea para el equipo en cumplir con los procesos para estar seguro que realmente nosotros estamos en línea y contamos con todos los requisitos necesarios. Con eso, lo que nosotros vamos a seguir haciendo es utilizando el capital de la empresa y de los fondos levantados para buscar traer más impacto a la región en que nosotros estamos. Creemos firmemente en la energía renovable. En Centroamérica tenemos muchos recursos de diferentes tipos que nos pueden permitir llegar inclusive a nivel de liderazgo a nivel internacional, como en algunos campos ya Centroamérica lo ha hecho. Y pues después de 100 años de crecimiento global de la empresa, nos alegra muchísimo poder efectuar esa emisión y ese levantamiento de capital en el año 100 para celebrar junto con los otros miembros de inclusive otras agrupaciones de negocios y unidades de negocios este hito y muestra nuestro compromiso con la región, la recepción de los mercados de capital del producto que nosotros ofrecemos y también de que los mercados de capital están empezando a ver a Centroamérica como un destino digerible para su inversión. Y realmente eso es la presentación que había traído aquí. Y como mencioné al principio, la parte más interesante podrían ser preguntas sobre el proceso y el proceso y la colocación.
Entonces, no sé, Larissa, yo me abro a preguntas del foro. Si tienen, con mucho gusto pueden llegar más o meterme más en diferentes temas, eh, pero deje bastante tiempo para poder responder a las necesidades de la audiencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sean, por haber agendado tu tiempo y estar hoy aquí con nosotros. Como bien decía Sean, esto fue un trabajo en equipo. Sean simplemente es el vocero de todas las personas que estuvieron involucradas en este proceso. Y precisamente para sacar provecho a la experiencia que se tuvo, pues quiero dar paso, invitar en este tiempo de preguntas y respuestas a don José Mario Jara Castro, nuestro director ejecutivo, para poder comenzar este diálogo, para poder comenzar estas preguntas que sabemos que hay muchas. Y entonces, bueno, básicamente, mientras don José se nos une, queremos comentarle a los participantes que tenemos dos formas para realizar esta interacción y este tiempo de preguntas y respuestas. Número uno, pueden hacer sus preguntas, como ya algunos lo han hecho, a través del chat. Por favor, que sea visible para todos. Así, si alguno va a hacer la misma pregunta, no la repetimos, sino que ya sabemos que alguien la hizo y que entonces se estará respondiendo. E igualmente pueden interactuar a través del micrófono. Si quisieran hacer alguna pregunta puntual a Sean, pues hacerlo, pero en orden. Pueden solicitar la palabra a través de la herramienta de levantar la mano que se encuentra justo al lado de su nombre en el listado de participantes, o simplemente en el chat colocarnos, quiero hacer una pregunta al micrófono, y en su momento, pues entonces le estaremos cediendo la palabra. Dicho esto, bueno, pues ya por acá tenemos a don José Mario. Don José, buenos días. Bienvenido a este tiempo de preguntas y respuestas para enriquecer más lo que es este webinar. Buenos días, Larissa, y buenos días a Sean. Agradecerle por compartir esta experiencia de CMI, porque definitivamente en la coyuntura que tenemos y por un tema de tratar de estabilizar las tarifas eléctricas, todo lo que puedan hacer las empresas para eficientizar sus costos, especialmente sus costos de capital, serán herramientas excelentes, digamos, de cara a lo que necesita la región para la reactivación económica. Entonces, Sean, tal vez yo tenía para iniciar esta interacción tres preguntas en específico, digamos que son las preocupaciones que tiene la región. Si bien la calificación, digamos, ustedes lograron al final que las calificadoras de riesgo les dieran una calificación de acuerdo a lo que tiene el mejor país, digamos, en donde ustedes están presentes, ¿eso les presentó algún problema a la hora de presentar ustedes tasas digamos, para las ofertas de levantar capital? Y la siguiente pregunta va relacionada con esto mismo, porque nos indicas que la tasa promedio que entiendo de 6.25 fue el resultado final, pero no sé si esa fue la tasa inicial con la que ustedes ofrecieron los bonos, e incluso si es el promedio porque ofrecieron tasas menores y mayores y al final ese es el resultado final. Entonces, si nos puedes contar un poquito en la línea de esas dos preguntas. Adelante, No, por favor. perfecto y muy buenas preguntas. Nosotros entramos con diferentes, digamos, ideas estratégicas de cómo hacerlo. Inclusive no estábamos decididos a intentar levantar los 700 completos. Dependía mucho de cómo iban a cayendo, digamos, o entrando las ofertas indicativas. Y habíamos pensado que la tasa iba a ser más alta, sinceramente. Entonces, durante el curso del último día del roadshow, vimos de que había mucho interés, inclusive a tasas menores al guidance que nosotros habíamos dado al mercado, y que, si no me equivoco, hasta bajamos 2 veces la esperanza, o sea, la expectativa. Entonces, sí habíamos entrado pensando que tal vez solo quedaríamos con 600 millones buscados, digamos, y a tasas algo mejor de lo que terminamos, pero al ver la sobreinscripción o la indicación por encima de lo que buscábamos,
ajustamos expectativas, creo que 2 veces para llegar a esos 6.25. Hoy día, pues el 2020 es el hindsight, es más fácil. Hoy día viendo que están transando los bonos a tasas inclusive bastante menores, nos indica que tal vez pudimos haber bajado más, pero nos da una muy buena idea de que cuando nosotros cumplamos con todos los compromisos adquiridos en este bono, eventualmente hacemos otra emisión de ese tipo, podemos recuperar o cosechar algo de ese beneficio adicional, porque siempre hay un ajuste, digamos, para primeras emisiones. Y nosotros pensamos que cruzamos ese puente exitosamente y el beneficio en el futuro puede ser mayor. Hoy día están transando en 100 puntos base por debajo de esta tasa. Entonces, realmente no fue un problema. Más bien, el problema fue determinar hasta qué punto queríamos bajar la expectativa. Y sí hubo mucho debate muy interesante entre los participantes, inversionistas, miembros del equipo, de qué fue ese punto dulce de ir bajando. Y al final sí estamos muy contentos con haber cerrado con 6.25 y el hecho de que están transando a tasas menores en este día también es un voto de confianza en los mercados de capital. No sé si con eso contesté la pregunta y si no, con gusto escucho el follow-up o recordatorio de lo que omití. No, sí, sí, sí nos contestaste, agradecerte porque realmente es muchas de las dudas que tienen los que aún no se animan, digamos, a salir en esto. Tal vez, y tomando algunas de las preguntas que están en el chat, la siguiente interrogante es porque muchos hablan de que estos bonos verdes tienen que tratarse sobre proyectos que realmente son muy nuevos y ustedes los trabajaron sobre todo el portafolio que tienen, especialmente porque la evaluación se hizo sobre los resultados reales. De hecho, hay varias preguntas en el chat que nos dicen qué aspectos deben verificarse y tal vez lo que sí nos gustaría que nos contes es que nos dijiste en algún momento que tuvieron hasta 200 reuniones en una semana. ¿Qué es tal vez el punto medular o cuál fue, de acuerdo a la experiencia de ustedes, la principal pregunta de esos datos que estaban revisando los inversionistas para hacer sus proyecciones? ¿Dónde, digamos, ellos se centraron para hacer esas revisiones y que ustedes realmente generaran la confianza? Sí, o sea, logísticamente el evento es muy complicado porque uno podría preguntar, pero ¿cómo es posible que un grupo va a reunirse con 200 grupos en una semana? Entonces, para hacer eso, lo que tuvimos que hacer era crear realmente 3 o 4 tractos, digamos. Uno que era una presentación grabada que estaba a la disponibilidad de todos que no pudieran agendar reuniones y otro era tener 3 grupos compuesto por la alta dirección de CMI como corporación, eh, el, el grupo Semicapital y algunos miembros del equipo de energía y teníamos que agendar para que pudiéramos llevar realmente 2 o 3 reuniones a la vez con diferentes equipos contestando las preguntas. Era lo más parecido a como un evento deportivo que jamás he vivido mi vida profesional, porque era atender una reunión con muchas preguntas, varios grupos, escuchando preguntas que cada quien tiene intereses diferentes y cada quien del equipo tiene diferente capacidad de contestar diferentes cosas. Si es de cuestiones técnicas, operativas, una persona, si son temas de contabilidad, etcétera, otra persona. Y la logística fue increíble, o sea, y muy contentos con cómo nos fue y cómo nos ayudaron tanto los book writers como Rothschild en ese proceso. Y las diferentes preguntas o inquietudes variaban mucho. Algunos tenían preguntas sobre la calidad de los compradores de energía. Usted no es, digamos, no es un secreto que en la región eh, ha habido experiencias diferentes en cuanto historial de pago,
puntualidad de pago, diferentes distribuidoras o off-takers. Algunos entraron mucho en eso, algunos tenían preguntas que eran más de índole político, digamos, viendo algunas de los movimientos o sacudidos que han habido en el ámbito político en los últimos años en la región. Algunos se enfocaban mucho en eso y otros puramente en contabilidad, explicación de variación de EBITDA, por ejemplo, en periodos distintos, preguntas hipotéticas, catastróficas, de qué pasa si tal y tal cosa sucede, cómo afecta el portafolio. Entonces, no hay una respuesta única a cuáles fueron las preguntas o preocupaciones de los inversionistas. Era un poco de todo. Inclusive algunos actores de ciertas geografías tenían diferentes preocupaciones con otros y algunos llegaban con mucho conocimiento de la región, sus actores, etcétera. Entonces ya no les podíamos decir nada, ni convencer, ni nada de ciertas suposiciones que tenían y se enfocaban en cosas que tenían más que ver con el portafolio y desempeño financiero en sí. Entonces era una ensalada de preguntas y preocupaciones que teníamos que contestar en eso y a través de un grupo muy grande que nos dividimos para atender a tantas reuniones a la vez. Sean, muchas gracias por esa respuesta. Nos enriquece mucho para conocer un poco más del proceso. Antes de cederle la palabra a algunas personas que tienen levantada la mano, te tenía dos preguntas y una de ellas incluso está en el chat. De estos $1.000 millones que ustedes levantaron, ¿todos para reestructuración financiera de lo que tenían o algo es para nueva inversión? Nada más para conocimiento general. Y la otra pregunta es, ¿por qué al final el 56% lo asignan al mercado norteamericano? ¿Es un tema de oportunidad o tiene alguna razón en específico? Y esas serían mis dos preguntas. Después de esto, tal vez, Larisa, nos ayudas con qué personas tienen la mano levantada. Adelante, Sean, con las respuestas. No, muy buenas preguntas. La última, ¿por qué los Estados Unidos? Porque así fue la composición de interés. Entonces, llegan todos y nosotros intentamos ser justos con el apoyo de los bookrunners y obviamente la opinión con hasta las autoridades más altas de nuestra corporación. Y como había más interés, o sea, tal vez más conocimiento también de los inversionistas norteamericanos de la región y cercanía, eh, era muy proporcional al interés y con algunos detalles de que no queremos tener, si quisiéramos haberlo llenado con solo 10 o 15 actores, creo que lo pudimos haber hecho, porque había muchas ofertas muy grandes. Pero también hay beneficio en diversificar e ir creando las cajas y los cupos que reflejen la indicación de interés, pero también nos deja diversificado en el fondeo. Y mil disculpas, ya se me escapó la primera pregunta, si me pudieras recordar. La primera pregunta era en el sentido de si ese 2.000 millones es solo para reestructuración Ah, financiera, eficiencia de sus deudas o si algo se va a invertir en nuevos proyectos. bueno, es que es una mezcla y también hay diferencias entre como alocación y uso. O sea, nosotros lo usamos para en alocación, cancelar ciertas deudas y dejar earmark para OPEX en el futuro. Hay todo un proceso de cumplir con, porque tiene que ver con el tiempo en que esté operando los proyectos. Entonces, realmente tuvimos que dimensionar los montos para que fuera correspondiente a los activos construidos eh, dentro de una cierta ventana de tiempo y alocados para usar de OPEX de otros. Al final lo que eso hace es crear flujos porque con 850 megas de proyectos tenemos flujos bastante interesantes. Entonces libera esos flujos para ir a usar para nueva inversión. Entonces al final es una mezcla de todo, cosas para nuevos proyectos, para
comprar activos de infraestructura operativa también. Compramos una grúa. Los que están en el sector eólico en Centroamérica saben que no hay tantas grúas, se ocupan grúas con mucha frecuencia y que constantemente nos encontrábamos en situaciones de ser rehenes de los proveedores de grúas sin emitir opinión sobre ellos. Es que está bien, que están buscando realizar el valor que tiene el mercado. Entonces, una mezcla de cosas, pagar penalidades de prepago de préstamos de largo plazo, comprar infraestructura como grúas y dejar, digamos, un monto alocado para cosas así en el futuro. O sea, no puedo ir tanto al detalle, pero todo eso está validado y creo que eso tiene que ver con una pregunta que creo que lo vi en el chat de cómo registrarse. Todo eso tiene que ir por una evaluación y certificación de un tercero que cuente con las calificaciones para poder emitir esa opinión. En nuestro caso, nosotros usamos una firma que se llama Sustainalytics, que crea un gran reporte que hacen toda la diligencia del mundo para entender de que las políticas sobre papel y en la realidad de la empresa y el portafolio cumplen con los requisitos de ser certificados como un emisor de bonos verdes. Entonces, es un poco de todo, pero como pueden imaginar, con 20 y pico de prestamistas multilaterales, todos con o sea, covenants normales y condiciones normales de prepago, tuvimos que también tragar montos importantes de penalidad de prepago, que está bien, así se diseñaron los préstamos, y aún así nos tenía bastante sentido económico para tener flujos adicionales en este momento para seguir creciendo y para reducir el peso de servicio de la deuda hacia el futuro, lo cual también se convierte en flujos que se pueden poner a trabajar en nuevos proyectos. Muchísimas gracias, Sean. Larisa, antes de seguir con las preguntas en el chat. Sí, tenemos a Marros, que tiene la mano levantada. Queríamos confirmar si efectivamente quiere interactuar con Sean o si es por error. Marros, No, sí, muy buenos días. buenos días. Yo estoy nuevo en estas lides y me interesó la colocación de bonos verdes, pero yo entendía la colocación de bonos como una venta que hacen las empresas que tienen producción de energía limpia a empresas contaminantes. Pero aquí lo que estoy viendo es que estos bonos es una manera de financiar a la empresa. Si me pudiera explicar esa pequeña explicación, por favor, muchas gracias. Claro que sí, y sí es una distinción importante, ¿no? Entre ambas cosas. Sí, es que existe el tema de certificados de emisiones evitados y que también es parte de nuestro negocio, de crear atributos ambientales para usarlo para contrarrestar el consumo o emisión de carbono que nosotros tenemos en la misma corporación y para vender a terceros. Pero esos son, o sea, dos conceptos distintos. Existen varios tipos de atributos ambientales para offset de emisiones de carbonos. Los famosos CERS y VERS, que son certificados de energía renovable y certificados, valga la redundancia, y los certificados VERS, que son voluntarios, que eso es bajo los mecanismos de la Nación Unida. También existen los productos o atributos ambientales que son los IREX, que son, tiene otro proceso de certificación y emisión. Los tres tipos de atributos ambientales que mencioné, nosotros transamos en esos mercados, pero eso es distinto. Eso más bien es, digamos, que se puede entender como una movida de fixed income, que es un reemplazar deuda con un bono que pague un yield fijo en el tiempo. Entonces, diferente de los créditos de carbono, eso es un
bono más parecido a deuda que cualquier otra cosa. Y espero que haya contestado su pregunta, Marcos. Marro, continúas con la mano Y- levantada. ¿Quieres seguir interactuando? No, perdón, la he tratado de bajar, pero no me ha dejado. Sí, muchas gracias. Me quedó muy clara la respuesta. Muy amable, te agradezco, John. Un gusto. Tenemos una pregunta en preguntas y respuestas. La hace Mario Pineda. Dice, Sean, mencionas que una ayuda para el éxito fue su historial crediticio como CMI. ¿Cuál sería tu sugerencia cuando el proyecto se presenta y una opción de financiamiento sería la colocación de estos bonos verdes? Muy buena pregunta. Y sí, hay una importante distinción que tengo que hacer, que en este tipo de procesos el único colateral que tienen los bonistas o tenedores de bonos es el portafolio en sí, los flujos, más bien los flujos del portafolio. Entonces no tomen en cuenta, o sea, técnicamente no hay ninguna garantía en ese caso de la corporación en sí. Habiendo dicho eso, claramente la calidad del sponsor, compromiso con la región, historial, ayuda, me imagino que ayuda, a mí me ayudaría si yo fuera uno de los inversionistas, saber que detrás de esa empresa de energía hay una gran corporación que lleva 100 años en la región, haciendo cosas interesantes en muchos negocios, da algún tipo de comfort, diría, pero que no hay explícitamente ninguna garantía puesta por la casa matriz a asegurar o ser colateral al bono. Obviamente, de, como mencioné, ver esa trayectoria, el historial, la calidad de grupo, ayuda, pero es algo tangencial, digamos. Al final, lo que los inversionistas están viendo, en términos muy simples, es que cómo ha venido siendo tu EBITDA, qué cambios puede haber habido, cómo explicas cualquier variación que puede haber, que en nuestro caso, digamos, para dar un ejemplo, como muchos saben, en 2019 tuvimos un año históricamente eh, mal en cuanto a hidrología en toda la región, pues ven 95 para arriba, eh, y explicar, ok, ¿qué pasa si tienen un año de muy mala hidrología? Y nosotros ir a 2019 y decir que, miren, en 2019 el Evita no sufrió tanto porque por diseño nuestro portafolio está diversificado tecnológicamente. Y tiende a suceder de que cuando está lloviendo, no está soplando el viento y viceversa. Entonces, ver cómo reacciona el portafolio en el tiempo, y es de las cosas que más orgullo nos da, en mi opinión, de que hemos construido un portafolio de 3 tecnologías que se complementen en sí entre estaciones seca, lluviosa, entre años niño, niña, y hasta un cierto punto hasta el nivel horario, porque esos también son conceptos importantes. Entonces, no deberían de ver el sponsor como un guarantor del bono, pero sí contextualmente puede ser importante. Y las preocupaciones son más en relación a la EBITDA de la empresa y su historial de EBITDA. Gracias, Sean, por esa respuesta. En el chat tenemos más preguntas en la línea de la diferencia entre los bonos verdes y los bonos de estructuración normal de capital. De hecho, nos preguntan si nos puedes hacer la diferencia entre un bono verde típico y, digamos, ponen el ejemplo de la empresa Tigo,
los bonos que lanza Tigo para estructuración de capital. Cuál es la diferencia ahí? Y en esa misma duda que tienen las personas, como hablaste también de los covenants, quieren conocer un poco más sobre si tienen tasas de penalidad por algún incumplimiento en tema de los compromisos que se adquieren al emitir bonos verdes. Adelante, por favor. Ok, no, y tengo que admitir que no soy experto en todas cosas de bonos, etcétera, y veo que a algunos no les gustaron esa respuesta con las reacciones, pero o sea, básicamente lo que uno espera es recibir un poco de premium, digamos, por ser verde. Hoy día hay mucho enfoque en los inversionistas institucionales de mostrar su compromiso con cambio climático, con temas ESG. Entonces, hay como otro nivel de calificación que uno se tiene que someter a comprobar de que su composición cumple con los estándares de ser bono verde y tiene un plan de uso de los fondos que también cumpla. Lo que uno espera con eso es una tasa mejor. Es muy difícil al final decir que si hubiéramos ido con bono normal, si la tasa hubiera sido muy distinto, es un caso hipotético que nunca podemos tener la respuesta. Sentimos de que como nuestra composición y ADN es renovable y si cumplimos con todas las condiciones, era un no-brainer de ir por esa capa adicional. Pero es un proceso por encima del proceso que existiría. Y en nuestro caso, yo sí creo que logramos generar más interés por ir por bono verde, pero es especulación mía. Gracias, Sean. Nada más para aclarar, porque sé que lo dijiste en la presentación, pero hay varias preguntas relativas en el chat. El plazo de colocación de los bonos fue de 8 años. Dijiste que al 2029. Nada más para corroborarlo, porque hay varias Siete, preguntas. siete, siete, siete. Ok, Um, perfecto. siete. O sea, el vencimiento está en 2028, si no estoy mal. Y sí, crea un reto para nosotros. O sea, que nosotros tenemos que crecer y estar listo a pagar la deuda en ese plazo más corto de los plazos de los préstamos de Project Finance de la banca multilateral o refinanciarlo. Entonces, eso es parte del tema. Nosotros nos sentimos, no quiero decir cómodos, porque todo siempre es un reto y no hay que subestimar riesgos de refinanciamiento, pero nosotros hemos tenido bastante éxito en financiar y creemos que es lo mejor para nosotros ir con ese plazo, porque también hay una interacción entre plazo y tasa, etcétera. Y entonces eso es lo que decidimos hacer. Era una decisión, no quiero decir de última hora, pero entramos en el proceso de colocación abierto a diferentes plazos y viendo los diferentes variables decidimos que eso fue lo mejor para nosotros. Pero sí, 7 años, non-call for, y para esa fecha tenemos que refinanciar o pagarlo, o pagar el bono, lo cual también es una posibilidad. Sean, no sé si estás en capacidad de darnos el dato, pero viendo el mix, digamos, de lo que ustedes quieren hacer o quisieron hacer con la colocación de estos 700 millones de dólares en bonos, ¿puedes darnos alguna idea de qué porcentaje sería el costo de ese capital? Yo sé que mencionaste que tuvieron que pagar con comisiones por penalidades por cancelar otros montos, etcétera, pero siempre ese es un dato interesante porque las empresas cuando lo valoran siempre quieren conocer si un nuevo préstamo va a tener 1.5 de costo, 2%, 3%, etcétera. ¿Tendrás algún estimado más o menos con relación a esos 700 millones de dólares? ¿Cuál fue el costo de estructuración de todo este financiamiento? Sí, o sea, sí, manejo más o menos, eso es lo que estoy tratando de hacer en mi cabeza, es convertirlo a tasa. O sea, por el monto, no me atrevo a decir,
pero no es barato. O sea, no es barato todo el proceso. Cuando uno piensa en los costos asociados, que son CPN de prepago, las los costos de los asesores, el costo legal, que cualquier que esté en financiamiento o fusión de adquisiciones sabe que los costos legales pueden ser sustanciales. Imagínenlo por tantos activos en tantas geografías, con tanta asesoramiento legal en cada una de las geografías. O sea, no quiero dar un dato fijo, pero millones de dólares de costos asociados y que pues, pueden hacer con eso lo que quieran. Sí, sí, tranquilo, no se trata de tener todas las respuestas y entendemos que mucha es información propia de ustedes. Tal vez, Larisa, no sé si tenemos más interacciones de personas. ¿Me complementas? No tenemos solicitudes de palabras, o sea que podemos continuar con lo que tenemos en el chat. Yo le aviso cualquier novedad. Listo. Una pregunta que dejé pasar para más adelante, porque tal vez cambia un poco la línea, es que también nos hablaste de un crédito sindicado por 300 millones de dólares. ¿Nos puedes complementar un poco más? O sea, ¿cuál fue el beneficio, digamos, de también tomarlo? ¿Fue un tema de tasa, de plazo? ¿Cuál fue la razón por la que también sumaron esto a la colocación de bonos? Sí, yo creo que, o sea, que una combinación de cosas. También yo mencioné al principio que no sabíamos exactamente dónde íbamos a poner el umbral o el goalpost de que si lo mejor para nosotros iba a ser 500 millones, 600 millones o llegar hasta el que nosotros vimos como al máximo 700. Eh, Tener flexibilidad de complementar eso para que pudiéramos efectuar todo lo que tenemos planeado, contemplado para el uso de los fondos. También tasa. eh, y también un tema muy importante que es eh, el perfil de amortización. El bono no amortiza, entonces no queríamos tener tanto apalancamiento en el tiempo. Entonces, complementarlo con algo que amortiza eh, es bueno para el apalancamiento del portafolio y nos deja un nivel de apalancamiento saludable para nosotros. Mientras si fuera con un bono no amortizable de $1,000 millones, uno, quién sabe si hubiera habido interés a tasas atractivas, que seguro hubiera habido interés, pero quién sabe a qué tasa esa última cola entra. Eh, eh, Así que fue por un diseño global que tomaba en cuenta también políticas, recomendaciones y lo que es lo saludable en cuanto a apalancamiento global de la empresa. Entonces eso nos permitió combinar algo no amortizable con algo amortizable. Perfecto. Y la pregunta adicional relacionada a ese crédito, me imagino que el periodo del crédito sí es mayor y si la tasa es mayor o menor a la que nos indicaste de 6.25. Eh, los plazos y tasas son diferentes. No estoy seguro que pueda hablar de las tasas del préstamo, etcétera. Así que voy a evitar opinar, pero creo que conociendo las condiciones de uno amortizando y otro no, y la diferencia entre un préstamo y un bono, usted podrían tal vez especular. Pero los covenants van juntos, o sea, lockstep, de que los mismos covenants del préstamo son los covenants del bono. Eh, Hasta ahí me atrevo a contestar. Perfecto. No, no, muchísimas gracias y más bien por compartir esa experiencia. Tengo una pregunta de Campos que no sé si más bien deseas hacerla al aire porque no la entiendo del todo bien. Entonces te cedería la palabra para que nos puedas ampliar. Adelante, por favor. Sí, muy buenos días. Ivania Campos de la empresa Graviton Energy and Technology en Costa Rica. Yo quería saber, o si nos podías ampliar, sobre el proceso de verificación de los criterios ESG
claramente están definidos y asociados con una emisión de bonos verdes y sobre los cuales evidentemente en materia financiera se basan sobre la consistencia que tiene el destino de los recursos, precisamente sobre los 3 objetivos que establecen los verificadores. Muchas gracias y buena pregunta. O sea, lo que eso requiere es un trabajo muy parecido a una diligencia para una adquisición o un financiamiento de parte de un tercero, que con el fin de emitir un reporte que constate o certifique que se cumple con todos los requisitos. Es un labor muy intensivo, liderado por nuestros equipos de ambiente social y sostenibilidad. Entonces, o sea, el detalle del proceso, no me siento tan cómodo hablando de las interacciones porque eso se lleva a través del equipo ambiental, social y sostenibilidad. Sin embargo, la mejor forma de resumirlo es que pareció una diligencia de un banco mundial o un IFC para asegurarte que se cumpla con los mandamientos y lineamientos del bono verde. Hay que comprobar la contribución a la reducción de las emisiones de gases invernaderos, la contribución a aumentar la capacidad y disponibilidad de generación renovable en donde operamos, la diversificación de la red, moviéndonos más lejos de dependencia de combustibles fáciles, descarbonización y estabilizar el costo de electricidad para los consumidores. Entonces, todos estos principios se tiene que comprobar a un tercero y lo cual resulta en esa certificación o reporte. Como menciono, no me atrevo a hablar de los detalles porque realmente eso tendría que ser alguien del equipo de ambiente social y sostenibilidad. Y perdón por no traer una mejor respuesta. Y bueno. No te preocupes, Sean. En esa línea nada más nos pregunta si nos puedes indicar el nombre de la empresa que los ayudó a certificarse. Sustainalytics. Listo, muchísimas gracias. La última pregunta que tenemos en el chat, no sé si habrán alguna adicional, es si el tema de la política pública en materia de energía de los gobiernos de los países involucrados les generó algún tipo de beneficio o ese fue un tema neutral en la colocación de los bonos. Interesante la pregunta. Como no se puede proyectar ni crecimiento ni resultados de periodos anteriores, creo que entender que que diferentes gobiernos sí se han manifestado a favor de energía renovable en el tiempo ayuda porque ellos pueden pensar de que, o sea, para ponerlo en ciertas palabras, nosotros crecimos, si no estoy mal, 16 veces en los últimos 20 años en energía. Entonces, saber la trayectoria historial de crecimiento de la plataforma y poder hacer match con políticas públicas de diferentes países puede ayudarles a pensar que los últimos 20 años no fueron una anomalía y que sí vamos a seguir creciendo porque si bien podemos servir todos los compromisos con el portafolio actual, entre más proyectos y más flujos se genera con nuevos proyectos, más, digamos, espacio, mejores ratios de cobertura vamos a tener. Entonces, cuando ellos creen su caso es el futuro, obviamente podría ser importante. Se me ocurren algunos mercados donde tal vez las políticas del gobierno, no de nuestra región, de otras regiones, digamos, que no ayudaría a ese proceso, pero puede que sí, pero a la medida que eso sea un insumo para las
los pronósticos o especulación o proyecciones de los inversionistas en sí. Igual, si fueron temas, los temas regulatorios, temas de ineficiencias de ciertos mercados. No creo que esto es el foro para hablar de ineficiencias de ciertos mercados, pero ustedes son conocedores y probablemente saben a lo que me refiero. Entonces, una cosa es la política, es el futuro, y otra cosa es la actualidad y el historial reciente de algunos países que, em, que han tenido sus temas últimamente. No, Sean, de nuestra parte más bien agradecerte por este amplio detalle que nos diste con las partes de las preguntas y respuestas, felicitarlos porque esto definitivamente no es fácil, están logrando avanzar de un modo bastante acelerado en una región que en algunos momentos es complicado y motivarlos porque definitivamente la transición energética de cara a diversificar nuestras matrices energéticas y lograr un costo estable y competitivo es uno de los retos que seguimos teniendo. Entonces, agradecerte. Larisa, no sé si tenemos algo más, sino de parte mía, nada más felicitarlos y agradecerles por compartirnos esta experiencia. No, Así es, don José. Ay, perdón, Sean. Solo no, comentar que dale, en dale, el dale. chat, en el chat nos comentan que muchísimas gracias, que gracias por la buena presentación y por haber traído toda esta experiencia, Sean. De verdad que gracias por haber dicho que sí y sacar tu tiempo para traer tan interesante tema. No, muchísimas gracias a ustedes y solo cierro con el mismo comentario al principio de que eso no es posible sin los diferentes actores que son socios de alguna forma u otra, nosotros que sean transmisores, distribuidoras, reguladores, etcétera. Eso se hace encima de muchas cosas y sin esa base de sistemas eléctricos que funcionen, que han ido migrando hacia renovables, que han creado los espacios y las regulaciones que permiten que estos proyectos sean hechos, eso no sería posible. Yo sé que muchas personas en la audiencia representan o trabajan en esas instituciones que tienen adyacencias con nosotros y aprovecho para agradecerles toda su parte en eso, porque reformar los sectores energéticos de nuestra región, descarbonizarlos, es un esfuerzo de todos. Una parte es conseguir costo de capital más barato para que en el futuro podamos ofrecer energía más barata, pero también hay mucho engranaje de los diferentes miembros y sin ese engranaje, que a veces no funciona perfecto, pero sí funciona, nada de eso sería posible. Así que muchas gracias a Casier y muchas gracias a todos estos miembros de la audiencia que contribuyen a este tipo de proyecto y la misión de que por lo menos para nosotros y para mí es muy importante ir descarbonizando la región, mostrando que se puede traer energía renovable, barata, confiable, como la solución de largo plazo para nuestra región. Así que muchas gracias por el tiempo y espacio y el apoyo de tantos. Bueno, con las palabras de Sean y lo comentado por el señor Jara, pues damos cierre a lo que es este webinar del día de hoy. Gracias a todos los que estuvieron involucrados, tanto el experto, el equipo de Secasier, como los participantes. Como decía Sean, sin este trabajo en equipo, estas iniciativas no serían posibles. Así que gracias a todos que aportamos un granito de arena para que estas iniciativas sigan adelante. Deseándoles un feliz resto del día y nos estaremos reencontrando en una próxima conferencia o actividad de este Comité Regional Secasier, su comité. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias a todos. Chao. Buen día, muchas gracias a todos. Muchas gracias, buenos días.
El 15º Congreso Iberoamericano de Alta Tensión y Aislamiento Eléctrico, ALTAE, es un foro para la transferencia de conocimiento del más alto nivel técnico. Se discutirán investigaciones y experiencias que las y los especialistas iberoamericanos han desarrollado como solución en los sistemas eléctricos desde la innovación tecnológica. El Congreso se encuentra alineado a la estrategia 4.0 del Grupo ICE, que refiere a la eficiencia operativa, modernización y transformación digital, así como la efectividad del talento humano. ALTAE 2021 se realizará del 6 al 10 de septiembre en Costa Rica, país conocido por sus hermosas playas, montañas, su imponente biodiversidad y su destacada matriz energética a partir de fuentes renovables. Este año, el Congreso se llevará a cabo de manera virtual y contará con la participación de expertos que desarrollarán temas relacionados con sistemas eléctricos de potencia, energías renovables, análisis de transitorios electromagnéticos y electromecánicos, técnicas de ensayo y medición en alta tensión, diagnóstico del comportamiento de equipos y componentes, nanotecnología aplicada al aislamiento eléctrico, mantenimiento y operación de sistemas eléctricos, aplicaciones para redes inteligentes, sistema de protecciones y medición de sistemas de potencia, minería de datos aplicadas a la ingeniería, gemeleo digital aplicados a subestaciones y alta tensión, aplicación BIM, gemeleo digital en el sector eléctrico, virtualización de los activos, inteligencia artificial, minería de datos, simulación, cómputo en la nube, sensores conectados a la red. Estado de ciberseguridad, convergencia, TI, TO en el sector eléctrico. Mantenimiento del futuro, inspección por drones, tecnologías no invasivas, borde de red, gestión de la información, redes inteligentes, aplicaciones, entre otros. Si desea más información, visite el sitio altae.secasier.org o escríbanos al correo caltae@ice.go.cr. Estamos aquí, bendecidos por la naturaleza, la tierra que emergió para cambiar la biodiversidad del mundo, separando los océanos y uniendo a la humanidad. Aquí donde las mentes de científicos se han alimentado por siglos. Aquí observamos, escuchamos y aprendemos para adaptarnos y compartir, para entender la naturaleza del respeto, la misma que prospera mientras el mundo se prepara para el nuevo normal. Este es nuestro normal natural. Aquí estamos. Desde que cambiamos el mundo, estamos preparados. Y aquí estaremos para cambiar el tuyo. Panamá, descubierta por naturaleza. Hasta la próxima reunión de altos ejecutivos de la CIER del 22 al 25 de noviembre del 2021 en Panamá. También podrás disfrutar del Black Friday 2021 en este país.